Bienvenidos a mi canal, somos Santiago de León Audio, un grupo de artesanos dedicados al sonido de alta fidelidad, y esta es la última parte de la restauración del amplificador integrado Rotel RA2020 del catálogo de 1978. Ahora nos toca volver a armar el amplificador. Lo primero es que no hemos movido el disipador de calor de su sitio ni hemos tocado los transistores de potencia, pero sí hemos tocado los dos sensores térmicos que le permiten a la unidad de control mantener la temperatura, o mejor dicho, la corriente de reposo, independientemente de la temperatura a la que estén los transistores de potencia. La canalización hay que hacerla con mucho cuidado porque al momento de armar un equipo como este que no está pensado para darle servicio, existe la posibilidad de partir alguno de los cables y eso siempre echa a perder las reparaciones y puede tener sus consecuencias interesantes. La otra cosa es que al colocar estos sensores térmicos se debe tener mucho cuidado porque ellos, lamentándolo mucho, dependen de sus propios alambres. Esto no es cable, es alambre y tiene una malla de mylar especial aislante. Se suelen partir en este momento y uno no se da cuenta, o están oxidados y pueden partirse después. Si uno de estos sensores térmicos deja de funcionar porque se aisló o porque el cable se partió, va a empujar a la etapa de potencia a consumir una enorme cantidad de corriente, sobrecargar la fuente de alimentación y quemar los transistores de salida. Eso es una reparación costosa. En este caso está bastante bien, pero yo recomiendo que si tú estás cerrando un equipo, cambies los sensores térmicos, aunque estén buenos, porque ellos mismos en sí no se dañan, pero sí suele dañarse el cableado que los conecta cuando son de este tipo. Hay dos tipos de sensores térmicos que vas a conseguir en los amplificadores. El primero es un diodo, el segundo es una malla de 3 o 4 diodos, en este caso esto es un SB4, un SB3, son 3 diodos, o un transistor. Casi nunca hoy en día se usa un varistor, una resistencia térmica a la temperatura, un termistor, perdón. La otra cosa es que, por supuesto, no hemos movido el transformador de potencia, hemos vuelto a anclar fuertemente los nuevos condensadores porque no son piezas pesadas, pero son piezas grandes. Ellas dependen en su instalación de unas abrazaderas. En este caso hemos completado el material que falta a la abrazadera porque estos capacitores son ligeramente más finos, es decir, de menor diámetro que los originales. Hay que enderezar los capacitores de poliéster metalizado después de instalados para que no toquen nada más. Hay veces que conviene rehacer el cableado, en este caso no porque el cableado es bastante grueso, pero si te tropiezas con cable fino, especialmente el cable que va del puente rectificador a los capacitores y de los capacitores a las etapas de potencia, puedes cambiarlo por cableado nuevo. Eso es interesante. En este caso, la forma en la que está armada este equipo es muy rara, porque si ustedes recuerdan el amplificador Marantz 1200B, aquí había una enorme placa que funcionaba como disipador de calor para los diodos, y el cableado, el puente rectificador y los filtros se conectaban todos en ese lugar, que era un recorrido de alta corriente con terminales de tornillo, muy apropiado para un amplificador ya de esta potencia. No entiendo por qué un amplificador de esta potencia sigue utilizando capacitores de lengüeta cuando ya debería utilizar una placa con el puente rectificador y capacitores de tornillo. Pero bueno, cada fabricante lo hace como le parezca mejor. Bien. Ahora nos toca enderezar la posición de la tarjeta que hace la fuente de alimentación, que acá está. Entonces le hemos cambiado algunos capacitores, especialmente los de la fuente estabilizada que alimenta el preamplificador, que no es de bajo ruido. Un defecto de diseño muy curioso porque en esta época ya se utilizaban las fuentes de bajo ruido para alimentar a los preamplificadores. Y es muy importante porque este equipo tiene una sección moving coil y las secciones moving coil requieren de una fuente de alimentación de bajo ruido. En este caso lo que ellos han hecho es una solución a lo bruto, una solución de fuerza bruta, que es estabilizar el voltaje aquí con una fuente Zener que siempre produce algo de ruido, utilizar una red RC para obtener dos voltajes reducidos de más menos 22 voltios y de una de esas fuentes de más 22 voltios alimentar con otro Ripple Reject a la sección fono. No es la mejor manera de hacer las cosas, pero finalmente lo han hecho de esa forma. Una vez que coloquemos la fuente, el módulo de control con las fuentes de alimentación y recablemos, nos vamos a dedicar a probar que todos los voltajes del preamplificador sean los correctos. Recordemos que hemos eliminado algunas piezas y hemos cambiado el circuito. Y no necesariamente eso que hemos hecho es bueno. En teoría es bueno. En la práctica hay que volver a medir todo el circuito para ver si todos los voltajes están
alrededor de los 0 voltios y las polarizaciones son correctas y no hemos alterado el funcionamiento del circuito al accionar alguno de los conmutadores. Me explico. Estos condensadores no estaban allí porque mejoraran la calidad de sonido, porque de hecho no lo hacen, pero seguramente separaban las etapas porque en algún momento una etapa puede intentar polarizar a la otra y no debe de funcionar así, deben quedar aisladas. Así que seguramente alguno de estos puentes que yo puse que pueden mejorar la calidad de sonido del equipo, habrá que sustituirlo nuevamente por capacitores porque hay un pequeño voltaje drift que no debería heredarse de una sección a la siguiente. Los que sí son muy importantes son estos condensadores de 4.7 microfarad, estos condensadores pequeñitos que están acá de 4.7 microfaradios, los que son no anaranjados, sino amarillos, porque ellos son la entrada de la etapa de potencia y la etapa de potencia sí es DC-DC. Este preamplificador no tiene nada de malo, de hecho está muy bien diseñado y funciona muy bien. Mi crítica, mi molestia está en que en la etapa de potencia es DC-DC coupled, el amplificador dice que es un DC-DC coupled, pero el preamplificador no es DC-DC coupled. Eso no tiene sentido para mí. Es decir, o lo haces todo DC coupled o no lo haces todo DC coupled y no pones el letrero en la entrada. Me imagino que lo de DC coupled debe ser para el modelo tope de gama, es decir, el Rotel RA2040. Raro como todo, pero bueno, finalmente lo han hecho así. En la sección fono no tiene ningún problema para probar porque la reconstrucción ha sido básicamente igual que como ya era, pero con un par de cambios de componente, pero el preamplificador sí me preocupa y me voy a sentar a probarlo a ver si ha quedado correctamente. La sección Moving Coil de nuestro amplificador es la última etapa por trabajar. A ella entran el cable que tiene la señal desde la entrada Fono Moving Coil. Sale el doble cable apantallado estéreo que retorna la señal hasta la sección fono principal que ya hemos terminado de arreglar. Y pueden notar que el nivel de señal amplificado por aquí, de apenas 500 microvoltios, resulta ser tan pequeño que el fabricante ha decidido crear un blindaje de hierro especial para evitar todo tipo de interferencia electromagnética dentro de esta tarjeta, porque es muy fácil que se contamine debido a la pequeñísima magnitud de la señal que debe ser amplificada. Recordemos que la señal que entrega una cápsula Moving Coil suele estar entre los 100 y 400 microvoltios sobre una impedancia de menos de 100 ohmios. Hay veces que se usan transformadores elevadores aprovechando esa bajísima impedancia, sobre todo en los tiempos de los amplificadores valvulares y de los primeros amplificadores transistorizados cuando no se disponía de transistores especiales de muy bajo ruido. La señal que sale de aquí o la señal que proviene de una cápsula de imán móvil suele tener entre 2.5 y 8 milivoltios. Es una señal tan grande como la de un micrófono. Ya amplificarla es más sencillo. Entonces esa señal que llega por acá es amplificada por la sección de bobina móvil, de imán móvil, perdón, que ya habíamos revisado antes, que está hecho con un par de amplificadores operacionales fabricados por Hitachi y que además se le hace la ecualización RIAA con estos capacitores de Mylar. La señal que sale de aquí o la señal que proviene de un tuner, de un deck de cassette, de un OpenRel debe tener entre 150 y 500 milivoltios. Esa señal es tan grande para atacar al preamplificador que está aquí abajo. La señal del preamplificador que está aquí abajo es multiplicada nuevamente por 10 y es lo suficientemente grande para tener, depende del modelo del equipo, entre 1 y 2 voltios. Esa señal es tan grande como para atacar la etapa de potencia, que dependiendo de la potencia del amplificador deberá entregar entre 10 y 30 voltios RMS. Eso es suficiente para dar entre 10 vatios y 100 vatios por canal. Más o menos esos son los números acostumbrados. Debido a la pequeñísima magnitud de la señal que entrega una cápsula de bobina móvil, una cápsula Moving Coil, es necesario que la fuente de alimentación sea estabilizada y además de bajo ruido. Por eso hemos modificado un poco este circuito, aunque esta sección Moving Coil en particular, y en realidad todas las secciones Moving Coil, no importa el fabricante, el modelo y el equipo, tiene su propia fuente estabilizada de bajo ruido aparte. Pueden ver un desarrollo de esto, pero con esquemático y con detalle, en mi blog Santiago de León Audio, un proyecto del año 2015 en el que describimos con todo detalle cómo se hace una sección Moving Coil de muy bajo ruido con transistores bipolares. Aquí tenemos la verdadera sección Moving Coil. Se las voy a describir porque es extremadamente sencilla, pero muy interesante como está hecha. Tenemos
3 transistores JFET de compuerta aislada modelo 12SK68 de alta ganancia. Han sido emparejados con estas resistencias de muy bajo valor. Pueden ver resistencias de solo 5.6 y 10 ohmios. La señal que ellos amplifican ya es lo suficientemente grande como para no requerir amplificación adicional. Tenemos 3 transistores para el lado derecho y 3 transistores para el canal izquierdo. Podemos ver que están identificadas la fuente, source, la compuerta G y el drenaje, drain. La señal que sale, el voltaje que alimenta esta sección, que es lo más importante, proviene de esta fuente de alimentación, que es un regulador de voltaje 7809 o 7815, que da 9 o 15 voltios, no lo recuerdo. Este condensador gigantesco que está acá, vamos a ver el valor, no lo pillo, ahí está, 470 microfarad por solo 16 voltios. Aunque ahí no hay 16, ahí lo que hay son 12 voltios, así que tengo ya pieza para él. Luego hay un Ripple Reject. Hay unos ajustes de la polarización que lo hacen estos dos trim pots. Hay otros condensadores que hacen una segunda fuente de bajo rizado con esas resistencias de 47 ohmios que están allí. Estos condensadores son de 100 microfarad por 16 voltios. Y debido a que la señal entregada es muy pequeña, el acople se hace con estos capacitores de bajo ruido. En este caso son fabricados por Nippon Chemicon. Y no logro verles el valor, ahí está, 4.7 microfaradios por 25 voltios y se puede distinguir el blasón de Nippon Chemicon, pero son unos condensadores especiales de baja corriente de fuga. Bueno, lo que hay que hacer en esta tarjeta es muy sencillo. Este capacitor está bueno, no pasa nada con él, pero estos condensadores han estado trabajando calientes porque han estado muy cerca de este disipador de calor. Así que voy a probar a ver si es necesario cambiarlos todos o no, pero sí vamos a cambiar estas piezas por condensadores nuevos. Algo muy interesante de este diseño, que sí es realmente DC coupled, por lo menos en la entrada, es que no hay acople de entrada como en muchas secciones moving coil que les he mostrado antes, en el que hay unos condensadores que deben ser colocados entre los transistores de entrada y la propia cápsula. En este caso el fabricante ha evitado eso, de tal manera que tenemos una fuente menos de ruido, pero tenemos los condensadores de acople que sí, en este caso esto no es un DC coupled, es una etapa de transistores normales que da unos 6 voltios a la salida, entonces estos condensadores hacen falta. Vamos a cambiar estos condensadores, es probable que cambiemos estos y estas piezas sí tengo que poner algo que funcione un poquito mejor, pero creo que estos 3 están buenos. Nótese que aquí hay una fuente de bajo rizado y detrás hay un 7805, no pueden ser 5 voltios, un 7815. Ok, la fuente de alimentación de esta sección es de 15 voltios. Así que todos los condensadores deben ser de 16 o de 25 volts. Recuerden que en los capacitores de tantalio, al igual que en los electrolíticos de aluminio, la pata positiva es más larga. Pero a diferencia de estos, es el terminal positivo el que está marcado en la etiqueta del condensador, donde se ve la leyenda que dice 10 micros, 16 voltios. Lo que está marcado con una línea es el voltaje positivo del capacitor y no el voltaje negativo como en los condensadores electrolíticos de aluminio convencionales. No se vayan a confundir porque estos condensadores de tantalio, al ser conectados al revés, arden. Y por supuesto se habrá perdido algo porque son bastante más costosos que los condensadores de aluminio equivalentes. No es necesario montar tantalio en todas partes. Por ejemplo, esta tarjeta que vemos acá es la unidad de amplificación del deck de cassettes Nakamichi 600. Y podemos ver que el grueso de los capacitores utilizados son unos Showei de uso general y se utilizan no solamente para la fuente de alimentación, sino también para los pasos de señal y para estabilizar pequeños voltajes a lo largo del recorrido de la señal. No pasa nada. Pero el fabricante sí ha decidido utilizarlos en aquellas secciones de bajo ruido. Por ejemplo, este circuito que está acá es el que amplifica la señal que proviene del cabezal. Justamente los condensadores de entrada son de tantalio y en el Nakamichi 1000 los condensadores del bloque de amplificación también son de tantalio. Hay otros decks de cassette en el que el paso de señal desde la unidad de amplificación hasta el PV level también se hace con tantalio. Es común también utilizar condensadores de tantalio en la entrada de grabación. Este circuito que está acá es el filtro MPX. Entonces se utilizan filtros de tantalio justamente donde hay pasos de pequeña señal o el ruido podría representar un problema. En el resto de los pasos podemos usar condensadores normales.
En el caso de esta tarjeta, en el que la señal pasa por 4 condensadores y apenas tiene 2.5 milivoltios, conviene usar tantalio, aunque el fabricante fue previsivo y no se necesitan condensadores en la entrada. No sé si se dan cuenta de que justamente la señal de entrada marcada alrededor de Earth 1, Tierra 1, las patas 1 y 2 van directamente a las resistencias que alimentan a los 3 transistores de compuerta JFET de bajo ruido de entrada, sin condensador intermedio. Es decir, es un diseño un poquito mejor logrado en que por comparación, donde el nivel de la señal es muy parecida, pero se necesitan unos condensadores de acople. Hemos terminado la restauración de la tarjeta y cambiamos algo más. Como se darán cuenta, las resistencias que reciben la señal tienen valores muy pequeños, de menos de 10 ohmios. Los transistores que amplifican la señal son unos JFET de bajo ruido. Están 3 en paralelo para dividir entre 3, o más o menos, el ruido en voltaje que es producido por ellos. La señal que ellos desarrollan, la desarrollan sobre estas resistencias que están acá, que originalmente también eran de película de carbón. Con lo cual, el ruido producido por este preamplificador, independientemente de los transistores que usemos, va a ser más grande que el ruido térmico producido por cualquier cápsula de bobina móvil, y eso no tiene, de imán móvil, y eso no tiene. Hemos terminado de reparar la tarjeta. Como yo les comenté, las resistencias que polarizan a los 3 transistores y las resistencias que reciben la señal son todas inferiores a los 10 ohmios, con lo cual el ruido térmico producido por ellas mismas es muy pequeño, y además hemos utilizado 3 transistores JFET 2SK68 de bajo ruido en paralelo, porque al montarlos en paralelo todos tienen la compuerta, la fuente y el drenaje conectados juntos. Eso permite que el voltaje de ruido producido por los 3 sea aún más pequeño. Pero han hecho algo muy raro en este circuito. El voltaje producido por este circuito se induce sobre estas resistencias que originalmente eran de película de carbón, con lo cual este circuito naturalmente produciría más ruido que cualquier cápsula de imán móvil, y eso no tiene sentido. Lo que sí que tiene sentido es que esto produzca tanto ruido o, de ser posible, menos ruido que una cápsula de imán móvil. Independientemente del ruido de entrada, me refiero al ruido de salida. El ruido de salida es intenso. Para evitar eso, hemos decidido sustituir las resistencias originales de película de carbón por estas piezas de película metálica. Ellas solamente van a inducir ruido de Boltzmann, el ruido de Nyquist-Shannon, pero no van a producir más ruido que eso. Hemos acoplado la señal al bloque de retroalimentación con condensadores del doble del valor original. Hemos promovido de 4.7 micros a 10 micros por 16 voltios. Y el acople de la señal de salida lo hemos hecho con condensadores de 1 microfarad por 25 voltios. De esta manera, este nuevo circuito, con 2 pequeños cambios, sobre todo el de las resistencias, va a producir un poquito menos de ruido que cualquier cápsula de imán móvil, que es el propósito de un buen preamplificador moving coil. No sé por qué pusieron resistencias de película de carbón normales cuando debieron ser resistencias de película metálica. Estos son los caídos en combate, no son tantos. Veamos. Los condensadores que alimentaban a cada sección de amplificación, vamos a ver si los pueden ver con detalle, estaban, como es de esperar, hinchados. Ambos hinchados. Lo más normal, aquí está el otro. Este estaba casi en buen estado, pero este sí estaba bastante dañado, así que el deterioro no ha sido por mala calidad, sino por mala suerte. Están las resistencias de película de carbón, que ya no van más, y los condensadores de paso de señal. Entonces quería mostrarles que este condensador de paso de señal es normal y está hinchado, como es de esperar, pero estos condensadores de bajo ruido son distintos. Estos condensadores de bajo ruido vienen sellados, siempre vienen sellados con brea. Es como un material acrílico, un pegamento muy fuerte, siempre vienen sellados. Esto ha caído, lo hemos cambiado por tantalio, que me parece una opción mejor, pero si usted está haciendo una reparación como esta, no necesariamente tiene que usar tantalio. Puede usar capacitores especiales de baja corriente de fuga para audio, porque hoy en día no es necesario comprar este tipo de condensadores de bajo ruido, sino que los condensadores de audio todos están preparados para tener una baja corriente de goteo. Ahora vamos a ver todos los caídos en combate.
Todas las piezas electrónicas que debido al calor, debido a las reacciones químicas y debido al natural envejecimiento han dejado de funcionar. Aquí tenemos los condensadores originales Nippon Chemicon de 10.000 microfarad por 50 voltios, que están buenos pero que son insuficientes para este amplificador y los hemos quitado por las piezas nuevas de 15.000 micro en paralelo con los poliéster. Y aquí tenemos el resto de los condensadores de los preamplificadores. Caso especial de haber tenido que desmontar resistencias que tenían valores equivocados y que no eran de bajo ruido. Este condensador no es de este equipo, esto sí no va aquí. Hemos quitado condensadores Celna, que son muy buenos, pero que llegaron al final de su vida útil después de 40 años de servicio. Hemos quitado condensadores, estos no son Elna, estos son, también son Elna, pero de diferente tiempo, porque los grises son más viejos, pero también son Elna. Lo único que hay aquí en Nippon Chemicon eran los capacitores principales y alguno que otro en otra etapa, y los capacitores de bajo ruido, que como podemos darnos cuenta eran pocos. Solamente los usaron en la sección Moving Coil. Curiosamente, el preamplificador Moving Magnet no los tenía y los hemos tenido que sustituir por resistencia de paso directamente, y donde se necesitaba bajo ruido hemos colocado poliéster metalizado donde ha sido posible. Ya no podremos ver mayor cambio. Bueno, aquí está la sección de preamplificación, que cambiamos todos los pasos de señal, solamente los pasos de señal, no las líneas de alimentación porque están buenas, por capacitores de tantalio. No hace falta siempre poner tantalio, vale con poner capacitores para audio. Lo que pasa es que en Venezuela no están disponibles tantalio, que son mejores pero que son más caros. También podrían ser útiles para los valores más pequeños, por debajo de 10 micros, los nuevos capacitores sólidos, porque tienen un sonido muy bueno. Así se ve el trabajo terminado. Ahora falta pulir, ajustar, probar, corregir la corriente de reposo para que sea de 20 mA de cada lado y verificar que todos los voltajes estén bien. Ya verifiqué el del preamplificador para estar seguro, porque esta tarjeta sacarla otra vez pues es un fastidio. Recuerden compartir mi contenido en sus redes sociales, que el libro de alta fidelidad y electrónica, que explica cómo montar una sala de audio, cómo emparejar altavoces con amplificadores, cómo seleccionar los equipos, ya está disponible y solo tienen que escribirme al correo para solicitarlo. Y desde Santiago de León de Caracas, saludos y suerte.